Glory to God. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Glory to God. May God bless you, beloved brethren. Es una gran bendición It's a great blessing estar en esta gloriosa convención. to be in this glorious convention. Bueno, estamos en el último culto en esta noche We're in the last service tonight. y estoy maravillado y muy contento I'm full of wonder and very attentive de ver la enorme asistencia que Dios ha permitido tener aquí en la convención de los Estados Unidos, to see the large attendance that God has allowed here in the United States. porque está lleno acá y también tenemos un ambiente lleno también de hermanos que son parte de esta gloriosa convención. Because it's filled here, but we also have a lot of brethren that are part of this convention. Y nos hemos edificado grandemente con la exposición de la palabra de Dios And we've edified ourselves very greatly with the Word of God desde la primera noche. from the first night. Y también hemos tenido la reunión de pastores el día de ayer. And we also had the meeting of the pastors yesterday. Y tuvimos buena palabra de Dios por la noche. And we had good Word of God last night. Y hoy en la mañana también hemos tenido una poderosa palabra de Dios. And this morning we've also had a powerful Word of God. También hemos tenido la promoción de obreros. We also had the promotion of the workers. Y se ha reconocido un buen número de hermanos que son parte ya de la obra del movimiento misionero mundial. And we recognize a large number of brethren who form part of the work of the worldwide missionary Así movement. que desde acá quiero felicitar a nuestro amado pastor Alberto Ortega, So I want to congratulate from here our pastor Alberto Ortega, quien es el supervisor de la obra en los Estados Unidos y un gran hombre de Dios de mucha trayectoria. who is the supervisor of the United States, a man with great trajectory. Y saludar también a nuestro presidente, el pastor José Arturo Soto. And I also want to greet our president, Jose Arturo Soto. Él en estos momentos está en la convención en Costa Rica. He at this time is in the convention in Costa Rica. La semana que viene vamos a estar en la convención de Puerto Rico. Next week we're going to be in Puerto Rico's convention. Y la otra semana el pastor Soto y otros pastores estarán en Europa. And the week after that, Pastor Soto and other brethren will be in Europe. Como ustedes ven, esta es una obra que es una obra de movimiento, hermano. As you can see, this is a work of movement. Estamos continuamente envueltos e involucrados en el ambiente espiritual. We're constantly involved in the spiritual aspect. En esta noche también quiero saludar a la Junta de Oficiales aquí de los Estados Unidos, Tonight, I also want to greet the board here of the United States, a todos los presbíteros y al cuerpo ministerial all the presbyters of the ministry body, y a todas las iglesias acá de los Estados Unidos. Que Dios le bendiga, amados hermanos. and all the churches here in the United States. May the Lord bless you, brethren. También a nuestro amado pastor Pablo Castro, supervisor de Colombia, el pastor Walter Zambrano, vicepresidente, el pastor Asprilla, And also the pastors from South America, from que Colombia. viene desde Panamá, They come from Panama, y todas las delegaciones que se han hecho presentes desde diferentes países. and all the delegations that have been present from different countries. En esta noche quiero invitarlos a leer la palabra de Dios Tonight I want to invite you to read the Word of God en el Salmo número 51, in Psalm 51, en el número 16 y 17. number 16 and 17. Quiero que también reciban saludos de mi amada esposa para todos ustedes, hermano. I also want you to receive greetings from my beloved wife. Ella también es cubana, gloria a She's Dios. also a Cuban. Y este trabajo que está realizando el pastor David Vizcaya en Cuba es un trabajo maravilloso. And this work that Pastor is working in Cuba is marvelous. Y esperamos que Dios siga respaldando este trabajo misionero allá en Cuba, porque ustedes son vecinos, estamos muy cerca de Cuba. And I hope the Lord continues to support this work there in Cuba. We're neighbors. Y We're saludo really close to también Cuba. a nuestro muy querido pastor David Vizcay Senior, And por sus 82 años, que Dios le bendiga, lo queremos mucho, pastor. We also Gloria a love our Dios. beloved pastor. Aprendí a quererlo a él y a toda su amada familia por el trabajo precioso que hicieron en el Perú. David Vizcay Sr., who also had done amazing work. El verso número 16 y 17, Verse 16 and 17, el Salmo 51, dice así la palabra de Dios.
Psalms 51 says the word of the Lord. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. For you do not desire a sacrifice, or else I would give it. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, The sacrifices of God are the broken spirit, al corazón contrito y humillado, a broken and contrite heart. no despreciarás tú, oh Dios. These, O God, you will not despise. Vamos a orar, hermano. Let us pray, brethren. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche maravillosa por esta gloriosa convención y esta oportunidad, Señor, que tú me das de ser el portavoz de tu palabra. Usa mi vida, la pongo en tus manos, Señor. Tómame, Dios mío, usa mis labios, mi corazón, y que tu palabra sea de gran bendición, edificación para todo tu pueblo aquí, Señor, y todos los que nos ven a través de estos medios de comunicación. Gracias te damos, Padre. Pido, Señor, te pido que hagas cosas preciosas, que sigas obrando aquí en los Estados Unidos, Señor, que tu obra se siga extendiendo poderosamente para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. And to the name of Jesus we give. Que Dios le bendiga. Pueden tomar asiento, amados hermanos. May God bless you. You may sit down, beloved brethren. En esta noche vamos a hablar sobre el tema, Tonight we're going to speak under the theme, la disponibilidad para un sacrificio de un espíritu quebrantado. the willingness for a broken spirit. El salmista David, aquí en el Salmo 51, The psalmist David here in chapter 51, él está reconociendo su pecado. he's acknowledging his sin. Algunos entienden que este salmo Some understand that this psalm refleja la expresión del pecado de David. reflects the expression of David's sin. Él le pide perdón a Dios He asked God for forgiveness porque le había fallado tremendamente al Señor. because he had failed the Lord tremendously. Luego del pecado, cuando él se llega a Betsabé, la mujer, gloria a Dios, de este hombre Urías Eteo. Then when he sleeps with Bathsheba, this wife of Urias Etheo, Y aquí vemos cómo él se humilla. Él, si algo realmente podemos reconocer en el rey David, and we see how he humbles himself here. We're able to recognize something from David es que él sabía humillarse delante de Dios. is that he knew how to humble himself before God. Que él tenía esa capacidad de quebrantarse delante de Dios. That he had that capacity to break himself down Y before God. de hecho, hermano, la mayoría de los salmos han sido escritos o registrados por David. And in fact, most of the Psalms have been written or registered by David. Ustedes saben que el libro de los salmos es el libro más leído de todos los libros de la Biblia. Did you know that the book of Psalms is the most read book from the Bible? Porque aquí expresa las emociones. Because here they express emotions. Aquí expresa también las cosas grandes y hechos poderosos de Dios. It also expresses the great works of the Lord. Los salmos eran poemas cantados. The Psalms Eran poemas cantados. were poems that were sung. Era una manera muy didáctica a través de la cual el pueblo podía entender y grabarse la palabra de Dios. It was a very dynamic way in which the people were able to learn the word of God. Si usted logra cantar algo, If you're able to sing something, usted se lo va a aprender. you're going to learn it. Y por eso los salmos eran muy importantes And that's why the Psalms are very important para el pueblo de Israel. for the people of Israel. Porque a través de los salmos But because through the Psalms, hay palabra de Dios, there's word of God, hay profecía de there's Dios, prophecy of God, hay doctrina de there's Dios. doctrine of God. Y también nosotros podemos ver la obra poderosa de Dios And we're also able to see the powerful work of God y cómo Dios trata con los hombres. and how God deals with us. El lema de esta convención The theme of this convention es un lema que tiene que ver con el sacrificio. is a theme that has to do with sacrifice. Como lo han dicho los predicadores que me han antecedido, As the preachers that have gone before me have said,
es una palabra que al ser humano no le agrada mucho. It's a word that the human beings don't like very much. ¿Qué es la palabra sacrificio? What is the word sacrifice? Bueno, nosotros, si lo entendemos dentro de lo que es la terminología bíblica, If we understand it within the biblical terminology, sacrificio es una entrega a Dios. sacrifice is something you give to God. Pero nosotros también entendemos que el sacrificio But we also understand that sacrifice implica dolor, implies pain. tiene que ver con el sufrimiento, It has to do with suffering. tiene que ver con cosas que a nosotros nos duelen It has to do with things that hurt us. y que la naturaleza humana es reacia a aceptar. And in humanity, we don't want to accept. Dentro de lo que es la vida cristiana, Within our Christian life, hay dos aspectos fundamentales. there's two fundamental aspects. Podemos decir dos columnas, We can say two pillars. dos pilares. Two pillars. Uno es la obediencia One is obedience, y lo otro es el servicio a Dios. and the other is the service to God. Y en lo que es la obediencia, And what comes with obedience, es muy duro para nosotros meternos dentro de la it obediencia. is very difficult for us to get into obedience. Dios nos enseña la escuela de la obediencia God teaches us the school of obedience porque es necesario, dice la palabra de Dios, because the word says it's necessary que a través de pruebas y that tribulaciones through trials and tribulations entremos al reino de los we cielos. enter into the kingdom of heaven. Entender esto To understand this y que esto entre en nuestro corazón and for this to go into our heart es algo muy difícil. is something very difficult. Y ustedes saben que dentro de la predicación del Evangelio And you know that within the preaching of the gospel, hay dos corrientes muy marcadas. there are two things that are very well marked. Hay una corriente que es la del Evangelio fácil, el de la prosperidad, There's a current of the easy gospel prosperity que ha hecho mucho daño a la iglesia. that has damaged the church greatly. Ha afectado mucho el testimonio de la iglesia en los Estados Unidos y en el mundo entero, It's affected the testimony of the church in the United States and worldwide porque se enseñó because it was taught por muchos años for many years que el sinónimo del cristianismo o lo que era ser cristiano that the synonym of being Christian era tener la mejor ropa, was to have the best clothing, era tener el mejor carro, was to have the best car, era tener una buena casa, was to have a good home, era no padecer necesidad. and not go through any need. Pero ese no es el camino de la Biblia. That's not the way of the Bible. Eso no es lo que refleja la palabra de That's Dios. not what the Word of God says. El ser cristiano To be a Christian, implica ser una persona sacrificada. it implies to be a sacrificial person. El ser cristiano es ser expuesto a los ataques del enemigo. To be a Christian is to be exposed to the enemy's attacks. El hecho de que usted tome el camino del cristianismo The fact that if you take the way of the Christianism, le va a acarrear mucha oposición. it's going to carry a lot of opposition. Desde el primer momento que nosotros decidimos seguir a From Cristo, the first moment we decide to serve Christ, tuvimos oposición en la familia. we had opposition in the family. Tuvimos oposición en medio de nuestros amigos. We had opposition in the midst of our friends. Me acuerdo que cuando yo me convertí al Señor, I remember that when I converted to the Lord, me reuní con mis amigos de siempre. I gathered with my friends that I always gathered with. Habían pasado unas semanas de mi experiencia con Dios. A few weeks had gone by from our experience with God. Y mis amigos me dijeron, vamos a celebrar el cumpleaños de César, que era uno del equipo de los amigos míos. And they said, let us celebrate Cesar's birthday, which is one of our friends. Estaba muy contento porque había conocido a Cristo. I was very happy because I had known Christ. Y entonces dije, ellos van a aceptar a Cristo. And I said, they're going to accept Christ. Porque para mí esta experiencia fue algo maravilloso. Because for me, that experience was wonderful. Ustedes saben que estuve en una iglesia evangélica 4 años You know that I was in an evangelical church for 4 years. y en esa iglesia fumaban, And in that church, I smoked, tomaban licor I drank liquor, y hacían muchas cosas que no estaban en la palabra de Dios. and I did many other things that were not in the Word of God. Entonces Dios
tocó mi corazón. then God touched my heart. Con esos malos testimonios, ¿quién se iba a convertir? With that testimony, who's going to convert? Estar 4 años con personas To be with 4 years with people, que algunos eran estudiantes de teología and some were students of theology, y que su testimonio era muy malo. and their testimony was very bad. Prácticamente para mí no había mucha diferencia Practically for me, there was not much difference entre la vida de ellos within their life y la vida de mis otros amigos que eran mundanos, pues yo era mundano. and the life of my other friends who were mundane. Words. Hablaban las mismas palabras soeces, They spoke the same words. ellos iban a los mismos sitios donde iban los amigos míos mundanos. They went to the same places that my worldly friends would go to. Lo único que sí tenían un tinte de religiosidad. The only thing they had a little tint of Hasta que un día- religiosity Dios trató con mi vida. until the Lord worked in my life. Dios me habló a través de una persona pecadora. God spoke to me through a sinner. Así como Dios usó a la mula de Balán, Just like the Lord used the donkey of Balaam, así como Dios puede usar a personas que usted ni se imagina. just like the Lord can use people you can't even imagine. Uno de esos que también hacían cosas malas One of those that did awful things also, me desafió he defied me. y me dijo, And he said, el árbol que no da fruto the tree that doesn't give fruit será cortado. will be cut up. Cuando esa palabra penetró en mi corazón, That word penetrated my heart. yo empecé a temblar I began to tremble. y empecé a sudar frío. And I began to sweat cold. Nunca me había pasado eso. That had never happened to me. Estaba en esa iglesia durante 4 I años. had been in that church for 4 years. Escuché muchas predicaciones, muchos mensajes, I heard many preachings, many messages. pero en esa noche But that night, esa palabra fue tan poderosa that word was so powerful que atravesó mi corazón. that it trespassed my heart. Y cuando la palabra atraviesa tu corazón, And when the word trespasses your heart, no estás tranquilo. you're not still. Se te ve el sueño, You lose sleep. se te va el apetito. Your appetite is gone. Todo tipo de sensaciones, no quieres saber nada con eso. All those types of sensations, you want nothing to do Es with como that. que Dios te dice, tengo algo que resolver contigo. The Lord said, I have something to resolve with you. Tenemos algo pendiente tú y yo. You and I have something to deal with. Y mientras eso no se resuelva, no hay vida. And as long as that's not resolved, there's no life. Entonces llegué a mi casa, Then I got to my house. entré al baño de mi casa I went into the restroom y me tiré de rodillas and I got on my knees y comencé a llorar. and I began to cry. Nunca había llorado. I had never cried. Mi padre me decía, My father said, los hombres no lloran. men don't cry. Para mí llorar era cuestión de mujeres. For me, to cry was a thing of the women. Pero esa noche comencé a llorar But that night I began to cry y comencé a gritar. and I began to cry out. Y Dios me mostraba toda mi vida. And God showed me all of my life. Y le decía al Señor, Señor, pero yo no soy delincuente. And I said to the Lord, Lord, I'm not a delinquent. Yo no soy ladrón. I am not a thief. No soy asesino. I'm not a murderer. Pero Dios me mostraba mi pecado. But God showed me my sin. Y me mostraba la gravedad de mi pecado. And He showed me the gravity of my sin. Y cuando uno ve la inmensidad de su And pecado, when you see the immensity of your sin, entonces yo me di cuenta then I realized que había sido pesado en balanza that I had been put on a y que scale. había sido hallado falto. And I had been cut short. Tenía algo que resolver con I Dios. had something to resolve with God. Dios me mandó como un bote salvavidas en ese momento. God sent me a lifesaver at that moment. Porque estando en medio de la desesperación, Because I found myself in the midst of desperation. aunque yo nunca me había convertido durante esos 4 años, Although I had never converted during those 4 years, pero había escuchado el mensaje de la palabra. but I had heard the message of the word. Sabía que había un cielo, I knew there was a heaven. sabía que había un infierno, I knew there was a hell. sabía lo que era el I infierno. knew what hell was. Yo no leía mucho la Biblia, I didn't read the Bible much, pero sabía but I knew a dónde iban los malos. where the evil people would go. Me consideraba bueno, I consider myself good. me justificaba I justify myself porque era religioso, because I was religious. pero iba a prostíbulos, But iba a lugares donde se prostituyen las mujeres. I would go with places where there was prostitutes.
Y en una de esas visitas And in one of those visits, encontré a un diácono de mi iglesia. I found a deacon from my church. Y le dije, And I said, ¿qué haces acá? what are you doing here? Y él me dijo, ¿y tú qué haces acá? And he said, what are you doing here? Y me dio una vergüenza, And I was ashamed. pero era inconverso. But I was an unbeliever. Era, como decía nuestro amado pastor Rodolfo, As like our pastor Rodolfo would yo say, era un diablo con Biblia. I was a devil with a Bible. Yo no sé cuántos diablos con Biblia habrán acá o en algún lugar. I don't know how many devils with Bibles. Gloria a are Dios. here. Glory to God. Pero es lo más terrible ser un diablo con Biblia. There's nothing worse than a devil with a Bible. Porque la palabra de Dios siempre nos reta. Because the Word of God always La challenges palabra us. de Dios nos hinca. The Word of God moves us. La palabra de Dios nos desafía. The Word of God defies us. Cuando en esa noche And that night, le entregué mi vida a I Cristo, gave my heart to Christ. todo cambió. Everything changed. Porque me encontré al borde de la desesperación Because I found myself at the border of desperation. y dije, estoy perdido. I said, I'm lost. Me voy a ir al infierno. I'm going to hell. En este momento me voy a ir al infierno. At this moment, I'm going to hell. Parecía como que la tierra se abría y me tragaba. It seemed like the earth opened up and Y por ate eso me. empecé a llorar And I began to cry. y empecé a And gritar I began to yell. y le decía a Dios, Señor, And perdóname. I said, Lord, forgive me. Yo no sabía que era tan pecador. I didn't know I was such a sinner. Yo no sabía que mi pecado era tan grande. I didn't know my sin was so great. Y en medio de esa desesperación And in the midst of that desperation vino un sentir a mi corazón. came a desire in my heart. Algo que me dijo, pide una oportunidad. Something that said, I'll give you an opportunity. Entonces era como un bote salvavidas. Para mí era un bote salvavidas. And for me, it was like a boat, a Imagínese lifesaver que boat. usted está en medio del océano Imagine you're in the middle of the ocean. y que usted ha nadado horas de horas And you have swum for hours and hours. y que usted está a punto de And ahogarse you're about to drown. y que ya no hay nada que hacer And there's nothing else to do. y le faltan las And fuerzas you lack strength. y usted quiere nadar And you want to swim. y siente que se ahoga And you feel like you're drowning. y sigue nadando y siente que se And you ahoga continue to swim and feel like you're drowning. porque trataba de justificarme delante de Dios Because I try to justify myself y before la God. respuesta de Dios era And contundente God's answer was redundant. porque le decía, Señor, pero he hecho esto. Because I said, Lord, I've done Como this. diciendo, he ayudado a gente con problemas. Like saying I've helped people with Pero Dios problems. me decía, pero también has hecho esto. But he said, you also have done this. Y veía la fuerza de mi pecado. And I saw the strength of my sin. Cuando sentí esa voz de Dios que me dijo, pide una oportunidad, When I heard that voice of God that said, there's an opportunity, nunca la dejé pasar. I never let it just pass by. Me agarré de eso, I hermano. grabbed a hold of that, brethren. Y comencé a pedirle a Dios una oportunidad. And I began to have from God an Era como un opportunity. bote salvavidas. Yo le decía, Señor, esta es mi It oportunidad. was like a lifesaver boat. This is my Dame una opportunity. oportunidad. Give me the opportunity. Y el Señor me dio la And oportunidad. the Lord gave me the opportunity. Porque sentí la paz de Dios. Because I felt God's peace. Sentí el poder de Dios sobre mi vida. Felt God's moving in my life. Ya no me sentí un hipócrita. I didn't feel like a hypocrite. Ya cuando iba a la iglesia ya no era un hipócrita. When I went to church, I was no longer a hypocrite. Porque es bien vergonzoso ir a la iglesia Because very shameful to go to church y tener una doble cara. and to have two faces. Es una cosa horrible It's something horrible estar haciendo cosas que van contra la palabra de Dios to be doing things that go against the word of God y luego acudir a la iglesia and then go to church con cara de santo. like a face of a saint. O sea, era un diablo, Although I was a devil, pero iba con cara de santo. but I went with a face of a saint. El hombre se disfraza. The man disguises himself. Pero el día que tuve mi experiencia con Dios, But the day I had an experience with me God, entró un apetito de Dios. an appetite for God came within me. Entró un hambre de A Dios. hunger for God came in. Hermano, amigo, Brother, friend, todos los que están acá, everyone, no hay fuerza más poderosa there's no more stronger strength que el hambre de Dios. than hunger for God.
Usted puede tener hambre. You can be hungry. Nosotros a veces tenemos un apetito voraz. Sometimes we have a ferocious Puede appetite. dejar de comer varios días y luego le viene un apetito voraz. Then you have a ferocious Creo que en appetite. inglés le dicen hungry, ¿no? I believe in English they call it hangry. Pero cuando uno tiene hambre de Dios, But when you are hungry for God, uno busca de Dios. you seek God. Por eso, amados hermanos, That's why, beloved brethren, el día de hoy se han reconocido 41 obreros. today 41 laborers were recognized. Tenemos un ejército ministerial de más de 400 obreros en los Estados Unidos. We have an army of more than 400 laborers in the USA. Usted no se imagina You can't imagine la cantidad de miles y millones de personas the quantity of thousands and millions of people con los que Dios está tratando who God is dealing with, y que llegan en algún momento a tener hambre de Dios. and where they come to a moment where they're hungry for God. Porque cuando uno tiene hambre de Dios, Because when you're hungry for God, quiere que le hablen de Dios you want somebody to talk to you about God. mañana, tarde y noche. Morning, midday, and evening. Y mientras más te hablan de And the Dios, more they talk to you about God, más quiere recibir you de want Dios. more, to receive more from God. Quiero terminar de contarles. I want to finish telling you. Estaba con mis amigos mundanos. I was with my mundane friends. Estaba convertido. I was converted. Y entonces me dijeron, es el cumpleaños de César. And they said it's Cesar's birthday. Y nos fuimos a una cafetería. And we went to a coffee shop. Entonces todos pidieron licor. Then they all asked for liquor Porque era normal. because it was normal. Eran mis amigos mundanos. They were my mundane friends. Y César se sintió al lado mío. And Cesar sat beside me Porque era un gran amigo mío. because he was a great friend. Y me dijo, toma. And he said, drink, Porque todos estaban brindando. because everybody was drinking. Estaban tomando cerveza. They were all drinking beer. Y me dijo, toma. And he said, drink. Entonces le dije, no, yo no tomo. I said, I don't drink. Recién estaba I convertido. had just recently converted. Un paréntesis. A parenthesis. En el lugar donde congregaba, In the place there I congregated, los pastores y los hermanos sí toman cerveza. the pastors and the brethren drank beer. Pero sentí en mi corazón no tomar cerveza. But I felt in my heart not to drink beer. A mí nadie me dijo no tome cerveza. Nobody told me don't drink beer. No estaba en el movimiento misionero I mundial, was not in a worldwide missionary movement. pero sentí un rechazo por la But I cerveza. felt a rejection for beer. Tenía días de convertido I had just been recently a days converted. y mi amigo me dijo, toma, And my friend said, drink. brindemos, Let us, es mi cumpleaños, it's my birthday. estoy feliz. I'm happy. Y todos los demás estaban contentos. And everyone else was content. Pero le dije, no voy a tomar. But I said, I'm not going to drink. Él pensó que estaba bromeando He thought I was joking. y me dijo, ¿no vas a tomar And he conmigo? said, you're not going to drink with me? ¿Qué tienes? Me What's dijo. wrong? Le dije, no, yo no voy a tomar. I said, no, I'm not going to drink. ¿Y por qué no vas a tomar? Why are you not going to drink? Porque no quiero tomar, le Because I dije. don't want to drink, I said. Recién tenía días de I've convertido. been days before my conversion. Y entonces le dije, no siento tomar. And I said, I don't feel like drinking. Él me dijo, ¿me vas a hacer eso a mí? He said, you're going to do that to me? Me estás ofendiendo. You're offending me. Es mi cumpleaños. It's my birthday. Me estás despreciando. You're despising me. Y le dije, no voy a And tomar. I said, I'm not going to drink. No voy a tomar. Dame una gaseosa, una soda. No voy a tomar. I'm not going to drink. Give me a pop. Porque cuando Dios trata con uno, Because when God deals with you, las convicciones las trae el Espíritu Santo. the conditions are brought by the Holy Spirit. Alabado sea Dios. Praise be the Lord. Él se paró He stood up en medio de, éramos como 12 personas, in the middle of about 12 people, y dijo una palabra soez, una palabra horrible. and he said a horrendous word. Me insultó, He insulted me. se fue, He left. dejó la reunión He left the gathering. y todos me miraban And everyone looked at me como el aguafiesta. like I was the party pooper. Todos me decían, por tu He culpa said, because of your fault, se malogró todo. everything's ruined. Nos malograste la noche. You ruined our night. Ahí entendí There I understood que esos no eran mis amigos. that they were not my friends. Ahí entendí que tenía que buscar a mis amigos I understood I had to find new friends en la casa de Dios. in the house of the Lord. Pero tenía hambre de Dios. But I was hungry for God.
El otro problema que tenía The other problem I had es que en el lugar donde estaba was that the place I was at, solamente había un culto there was only one service el domingo en la mañana. Sunday morning. Y en esa iglesia And in that church, era el domingo a las 8 de la mañana, it was Sunday at 8 a.m. era a las 11 de la mañana There was a service at 11 a.m. y a la 1 de la tarde. at 1 p.m. Entonces iba yo a uno de esos servicios. Then I used to go to one of those services. Pero cuando uno tiene hambre de Dios, But when you're hungry for God, eso era poco. that was not enough. Uno sentía que eso era nada. You felt like that was nothing. Es como que usted le den un bocadito It's like for somebody just to give you a bite o un pedacito de pan. or a little piece of bread. Eso no le va a dar proteínas. That's not going to give you protein, Eso no le va a dar alimento para toda la semana. give you enough food for the week. Y sentía hambre de Dios. And I was hungry for God. Entonces dije, me voy a quedar a los 3 cultos Then I said I'm going to stay to the 3 services para comer más. to eat more. Pero los 3 cultos se repetían, el mismo mensaje, era una repetición. In the 3 services, they repeated the same message. Entonces empecé a buscar de Dios Then I began to seek God. y empecé a orar a Dios And I began to pray to God para que Dios me llevara for God to carry me a un lugar or take me to a place en donde pudiera comer pasto verde. where I could eat more. Alabado sea Dios. Praise be the Lord. Por eso le digo, That's why I say el tener hambre de to Dios be hungry for God. es una sensación muy It's fuerte. a very strong sensation. Es algo como que todo tu cuerpo te pide It's like something your whole body is asking. estar en un lugar You're in a place en donde se hable de Dios. where you're hungry for God. Buscaba amigos que conocían de Dios. You need to find friends that seek God. En ese tiempo compartíamos los cassettes. At that time, we used to have cassettes. Eran unas cosas así de plástico. There was these things that made of Los plastic. jóvenes no conocen los cassettes, The youth don't know the cassettes. pero en ese tiempo compartíamos los cassettes. But at that time, we used to share tapes. Y me decían, he escuchado un predicador. And they said, I heard a preacher. Y me daban el cassette. And they would give me the tape. Y escuchábamos ese cassette And we would listen to that tape. y me edificaba. And it would edify me. Escuchando uno de esos cassettes, Listening to one of those tapes, recibí el Espíritu Santo. I received the Holy Spirit. En una iglesia In a church en donde no creían en el Espíritu Santo. where they did not believe in the Holy Spirit. Alabado sea Dios. Praise be the Lord. Había llegado a mi casa I had gotten home y me puse a escuchar ese cassette. and I began to listen to that tape. Y era tan poderoso And it was so powerful que fui a mi cama that I went to my bed y me acosté. and I laid down Y no me venía el sueño, and I couldn't sleep. pero de repente empezó a temblar mi But cuarto. suddenly I began to shake. Y empezó a temblar como un gran terremoto. And I began to shake like an earthquake. Y sentía que no solo temblaba, And I felt like I wasn't just trembling, sino que el fuego empezó a quemar mi casa. but the fire began to engulf my house. Y yo dije, se quema mi casa. And I said, the house is on fire. En el cuarto mi hermano dormía como a unos metros en la otra cama. My brother slept a few Y meters yo in dije, se another bed. quema la cama de mi hermano y me quemo yo. And I said, my brother's bed's going to burn and I'm going to burn too. Y empezó a sentirse como un terremoto, un sonido terrible. And it began to feel like an earthquake, a terrible sound. Y en medio de ese sonido, And in the midst of that sound, entonces sentía que me empezaron a levantar. then I felt like I was being lifted up. Y entonces dije, ¿qué es lo que Then pasa? I said, what's happening? Tenía un amigo I had a friend que también tenía hambre de Dios, that also was hungry for God, porque éramos un grupo because we were a group que estábamos en esa iglesia that were in that church, y averiguábamos and we used to find out en dónde hay vigilias, where there was vigils, porque en la iglesia donde estábamos nosotros no habían vigilias. because the place we were in, there was no vigils. Y entonces a donde habían vigilias, ahí íbamos. So wherever there was a vigil, that's where Donde we hay were. ayunos, Where's their fasting? ahí nos íbamos. There we would go. En donde se reúnen para orar, Where did they gather to pray? ahí íbamos. We would go. Había una anciana There was an elder de unos 70 años of about 70 years old que a ella le gustaba compartir textos de la palabra that she used to like to share the word of God todos los días. every day A las 5 de la tarde at 5 p.m. iba a su casa I used to go to her house, porque tenía hambre y sed de la palabra de Dios. hungry and thirsty for the word of God.
iba y buscaba a la hermana I used to look for the y sister. le decía, hermana, compártame la palabra. And I said, sister, share the word Y with la me. hermana me compartía la palabra. And the sister shared the word with Y me. disfrutaba eso. And I used to enjoy that. Me gozaba. I rejoiced. Y por eso le digo And that's why I tell you que en ese momento cuando recibí esta experiencia, that at that moment when I que received el that cuarto se experience, encendía, where the room was on fire, un amigo me había dicho a friend had told me días atrás, days ago, me decía cómo era el poder del Espíritu he Santo. said how the power of the Holy Spirit Para mí was. escuchar lo que era el poder del Espíritu Santo, For me to hear what the power of the Holy Spirit, estando en una iglesia donde nunca habían hablado del bautismo del Espíritu Santo. to be in a church where they had never spoken of the baptism Yo of the Holy decía, yo Spirit, quiero ese poder. I said, I want that power. Si ese poder existe, If that power exists, me decían, aquí está they Pentecostés. said, here's Pentecost. Y entonces yo decía, yo quiero ese poder. And I said, I want that power. Me impactó mucho It impacted me so much cuando Moisés le pide a Dios ver su gloria. when Moses asked God to see his glory. Moisés le dice, Señor, quiero ver tu rostro. Moses said, I want to see your face. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, no puedes, And he said to Moses, I can't, porque no hay hombre que vea mi rostro y viva. because there's no man that sees my face and lives. Pero él le vuelve a pedir, Señor, quiero ver tu rostro. But he said, Lord, I want to see your face. Y entonces el Señor le dice, verás mis espaldas. Then the Lord said, you're going to be able to see my back. Y Moisés vio la gloria de Dios. And Moses saw the glory of God. Y cuando leía eso en la palabra, And when I read that in the word, entonces decía, todo el que ha visto la gloria de Dios then he said, those that have seen the glory of God nunca será la misma will persona. never be the same people again. Por eso mi anhelo, That's why my desire, lo que yo más quería, what I wanted most, no me interesaban las cosas I materiales. didn't care about material things. Cuando uno tiene hambre de Dios, When you're hungry for God, no le interesan las cosas you materiales. don't care about material things. No le inquieta la buena comida. You don't care about good food. Solo quiere que le hablen de You Dios. just want to hear about God. Gloria a Dios. Glory to God. Ese hombre, ese joven, This young man, me dijo, cuando estés en una manifestación sobrenatural, he said, when you were in a supernatural manifestation, él me dijo, sigue buscando. he said, keep seeking. Porque habían pasado varios meses que empecé a buscar de Dios. Because it had been many months since I started seeking God. Y me dijo, sigue buscando. And he said, continue to seek. En algún momento vas a sentir un poder. Me In a dijo. moment, you're going to feel the power. Vas a sentir algo especial. You're going to feel something special. Cuando sientas eso, When you feel that, me dijo, no reprendas, me dijo. he said, don't rebuke. Porque normalmente uno siente algo nuevo y va y quiere reprender. Because normally you feel something new, you want to rebuke. Me dijo, cuando sientas algo, He said, when you feel something, adora a Dios. worship God. Adora a Cristo. Worship Jesus. Entonces, Then estoy en mi cuarto. I'm in my room. Eran tal vez 12, 1 de la mañana. Maybe it was 1, 2 in the morning. Y empezó esa manifestación. And that manifestation began. Primero uno dice, es un terremoto. First, it was like an earthquake. Luego veo el fuego, se quema mi casa. Then I see a fire. My house is on fire. Entonces uno se enfrenta con algo que nunca ha experimentado. Then you confront yourself with something you've never Y uno experimented. tiene miedo. And you're afraid. Primero uno tiene miedo. First, you're afraid. Entonces comienzo a reprender. Then I began to Y rebuke. yo digo, poder en el nombre de I Jesús. said, in the name of Jesus, Poder en la sangre de power in Jesús. the blood of Jesus. La sangre de Cristo tiene The poder. blood of Jesus has power. Y yo decía, Señor, reprenda al And I diablo. said, the Lord rebuked the devil. Pero la experiencia era mayor. But the experience was greater. El fuego era mayor. Fire was greater. Y entonces me acuerdo de Then eso. I remembered that. Y mi amigo me dijo, alaba a Dios. And my friend said, praise God. Y entonces comencé a alabar al Then I Señor. began to praise the Lord. Y comencé a alabar a And Dios I con began to todo mi praise the corazón. Lord with all my heart. Y cuando comienzo a alabar a And Dios, we began to praise God. siento que me levantan. I feel like I was lifted up. Siento que algo me hace irme contra el techo de mi casa. I feel like something's making me go to the Y roof estoy of my house viendo el techo de mi casa porque los techos son pequeños en and nuestras seeing the casas. ceiling. You know, the ceiling's not that high. Y en ese momento dije, ya, And that moment I said, it's aquí over. se acabó Luis Mesa.
my life is over. Yo dije, ya aquí me reviento en pedazos porque yo dije, no. I said, no. Y cuando veo que voy a estrellar, porque dije, me estrello ya. Son, hermano, milisegundos que uno piensa muchas cosas. At that moment, I thought I was going to crash with the Pero ceiling. I thought it was over. cuando me doy cuenta, había atravesado la pared. Then I realized I had trespassed the ceiling. Y empecé a hablar en otras lenguas. And I began to speak new tongues. Gloria a Dios. Glory to God. Y empecé, hermano, a ver ciudades hermosas. And I began to see beautiful cities. Y como que volaba And like I flew a una velocidad at extraordinaria. extraordinary speed. Y veía un monte blanco al fondo. And I see a great mountain Y ahead. Dios me hizo como aterrizar en ese monte And God blanco. Maybe land on that white mountain. Pero luego vi una ciudad de oro. Then I saw a city of gold. Yo no había leído mucho la palabra de Dios. Luego, gloria a Dios. I had not read the word of God much. Vi que la Nueva Jerusalén I saw the New Jerusalem tiene calles de oro. and the streets of gold. Yo sé que vi algo maravilloso, I know I hermano. saw something marvelous, brethren. Y comencé a hablar en otras I lenguas. began to speak in other tongues. En la iglesia donde estaba no hablaban en In lenguas. the church I was at, nobody spoke tongues. Ellos no eran They were pentecostales. not Pentecostals. Ellos no creían eso. Nunca me habían hablado del poder de They Dios. didn't believe in that or spoke of the power of God. Pero cuando hay hambre de But when Dios, you're hungry for God, el pueblo quiere que le hablen del poder de Dios. you want to be spoken about the power of God. Hermano, lo único que puede romper el yugo, Brethren, the only thing that can break the yoke, lo único que puede destruir la obra de las the tinieblas, only thing that can break the work of es el darkness, poder de is Dios. the power of God. Gloria a Dios. Glory to God. Si la iglesia no tiene el poder de If Dios, the church doesn't have the power of God, la iglesia no va a hacer nada. the church is not going to do anything. Cuando la iglesia tiene el poder de When the Dios, church has the power of God, es una iglesia it's a poderosísima. powerful church. El diablo, The devil, que el Señor lo may the reprenda, Lord rebuke him, distrae a los cristianos. distracts the Christians. El diablo te presenta muchas cosas bonitas, The devil presents very beautiful things, pero que están sustituyendo el poder de but they're Dios. substituting the power of God. Hermano, el poder de Dios Brethren, the power of God destruye fortalezas satánicas. destroys the forces of Diabólicas. satanic, diabolic. La obra del The diablo, work of the devil, hay obra de brujería, there's work of witchcraft, hay principados, there's principalities, hay obras there's satánicas. satanic works. Aquí en Estados Unidos, Here in the United States, en Perú, in Peru, en Europa, in Europe, hay un resurgimiento del there's a satanismo, resurgence of Satanism. hay un resurgimiento del ateísmo. There's a resurgence of atheism. El diablo ataca con toda su furia, The devil attacks with all its fury. pero nosotros ¿qué tenemos? But what do we have? La iglesia tiene The el church poder de The Dios. power of God. Alabado sea Dios. Praise be the Lord. Yo sé que la iglesia, I know that the church, nosotros necesitamos templos, we need temples. tenemos estaciones de radio, We have radio stations, estaciones de televisión, television stations. nos estamos capacitando, We're getting capacitated. pero sin el poder de But Dios without the power of God, no vamos a llegar lejos, we're not hermano. going to get far, brethren. El poder de The Dios power of God va a destruir todos esos principados, is going to destroy those todos principalities. esos gobernadores de las tinieblas. The strength of darkness. Con el poder de With Dios, the power of God, las puertas del infierno tiemblan. the gates of hell tremble. Y nosotros somos una obra And we are a work pentecostal. Pentecostal. Somos una obra llena del poder de Dios. We're a work filled with the power of God. Hemos tenido nuestro fundador un hombre lleno del poder de Dios. Our founder, a man filled with the power of God. Tenemos predicadores llenos del poder de We Dios. have preachers filled with the power of God. La iglesia tiene que llenarse. The church has to be filled. La iglesia, hermano, tiene que meterse a buscar de Dios The church has to get in and seek God hasta que el yugo se rompa, until the yoke is broken, hasta que la obra del diablo retroceda. until the work of the devil retreats. Yo le decía que con este ejército que tenemos, And I know that with this army we have, si vamos a hacer retroceder la obra de las we're going to tinieblas. make the enemy retreat. A veces el diablo nos hace ver Sometimes the devil makes us want to see
Y no dice, este es tu enemigo pequeño, no. And it says this is a small enemy. No. Yo estuve en una iglesia I was in a church en donde había habido una división. where there was a division. Y entonces yo decía, Then I said, Señor, haz que la gente regrese. Lord, make the people come back. Eran 400 hermanos. There were 400 brethren. Habían quedado 28. There was 28 left. Pero Dios me dijo, But God told me. y yo en un momento estaba afligido. And in that moment I was Y afflicted. le decía, Señor, que regrese. I said, Lord, let them come back. Y entonces Dios me habló. Then God spoke to me. Y Dios me dijo, And God said, tu enemigo your enemy no es esa persona. is not that person. Tu enemigo es el diablo. Your enemy is the devil. Cuando Dios me dijo, tu enemigo es el diablo, When the Lord told me the enemy is the devil, yo entendí el I mensaje de understood Dios. God's message. Como que yo le estaba diciendo, Señor, mire ese grupito, pero Dios me hizo entender. I said, Lord, look at this group, but the Lord Estás made me trabajando en understand. un distrito You're in a district en donde hay 200,000 personas where there's 200,000 people que no conocen de Dios. that don't know God. Y tú me estás pidiendo por un grupito de 400. And you're asking for a group of 400. Trabaja por esos 200,000. Work for those 200,000. Aquí en Estados Unidos Here in the United States, tenemos 350 millones de habitantes. we have 350 million inhabitants. Hermano, hay miles y miles y miles de personas Brother, there's thousands and thousands and que thousands of people necesitan de Dios. that need God. Quiero decirle algo, I hermano, want to tell you something, brethren, porque Dios me ha permitido viajar por todo mi país because the Lord has allowed me to travel my country, y Dios me ha hecho sentir algo and He's made me feel something. y siempre lo comparto a donde voy. And I always share it where I go. Esta pandemia, This pandemic, hay mucha gente que en esta pandemia there's many people that in this pandemic, hay ateos, there's atheists, hay personas escépticas, there's people that are, hay muchos profesionales, there's many professionals, enemigos de Dios, enemies of God, enemigos de la iglesia, enemies of the church, que en esta pandemia that during this pandemic han sufrido, had suffered, han estado en UCI, have been cuidados intensivos, in intensive care. han estado a punto de morir. They've been about to die. Y muchas de esas personas, And many of those people, escuche bien, muchas de esas listen personas well, many of those people le han pedido a Dios una oportunidad. have had asked God for an opportunity. Muchas de esas personas Many of those people que eran ateos were atheists. le dijeron a They Dios, said to God, Señor, si tú me salvas, Lord, if you save me, si tú me sacas de if esta, you save me from this, yo voy a congregar, I'm going to congregate. yo voy a ir a la I'm iglesia. going to go to church. Es tiempo de cosecha, hermano. It's time to harvest, brethren. Hay que predicar el We evangelio. have to preach the gospel. Por eso hemos ido a plazas, That's why estamos saliendo a los mercados, we're going to the estamos downtown. saliendo por todo We're lado, going everywhere porque muchas personas because many people han sido tocadas por have Dios. been touched by God. Y entonces la iglesia no puede quedarse en sus cuatro paredes. That the church cannot stay in the four walls. La iglesia tiene que salir a buscarlos, Church has to go out and seek porque ellos necesitan una palabra de because Dios. they need a word of God. Escuche bien, hermano, Listen well, brethren. ese mensaje que esa gente necesita That message that those people need no se la va a dar Harvard, is not going to come from Harvard. no se la va a dar la Universidad de Boston. It's not going to come from Boston. Allí no está esa palabra. That word is not there. Lo que ellos What necesitan they need no está en el Pentágono, is not in the Pentagon. no está en la NASA, It's not at NASA. no está en Apple, It's not in Apple. ni en Google, ni en not in Google Amazon. or Amazon. Esa That- palabra that la word. tiene usted y la tengo yo. You and I have that. Dios nos ha dado esa God palabra. has given us that word. Hay un mundo There's a necesitado. world in need. Hay un mundo que necesita de There's Dios. a world that needs God. Hay un mundo que necesita una medicina There's a world that needs a visitation que puede curar su cáncer. that can heal their cancer. Y esa medicina And that medicine, la tiene usted, you have it. la tengo yo. I have it. Es la palabra de Dios. It's the word of God. Nadie más está capacitado que usted. No one has the capacity like you do. Usted dirá, no soy un buen predicador, pastor. You would say, I'm not a preacher, No pastor. importa. It doesn't matter. Cuenta tu testimonio. Give your testimony. Usted le dirá, pastor, yo You no
yo no conozco mucho la palabra. Hey, Pastor, I don't know the word much. No importa. It doesn't matter. Con lo que tú has recibido, For what you have received, con eso tú puedes dar. you can give that. Hermano, tenemos puertas abiertas. We have open doors. Después de esta pandemia, After this pandemic, hay hambre de there's Dios. hunger for God. Eso es lo que quiero que ustedes se den cuenta. That's what I want you to understand. Nosotros empezamos a hacer campañas We began to make campaigns. y decíamos, ¿por qué se ha duplicado la gente? And I said, why are the people multiplied? Va más gente que antes de la More pandemia. people than before the pandemic come. ¿Por qué va mucho más gente a nuestras campañas? There's so many more people than before? Porque la gente tiene hambre de Dios. Because people are hungry for God. Antes le decían, vamos a buscar de Dios. Before we used to tell them, let's come see God. La familia le decía, vamos a la campaña. And the family would say, let's go to the Ellos campaign. decían, no tengo tiempo. And they said, I don't have time. Estoy ocupado. I'm busy. No me hables de Don't Dios. talk to me about No God. me hables del evangelio. Don't talk to me about the gospel. Tú siempre hablándome de Dios. You're always talking to me about Pero God. la cosa ha cambiado, But hermano. things have changed. Y si a eso le sumamos And if we add to that el problema de Rusia y Ucrania. the problem of Russia and Ukraine, Estuve en Europa hace una I semana. was in Europe a week ago. La gente está asustada. People are afraid. La gente está aterrorizada. People are terrorized Porque el mundo no tiene rumbo. because the world has no way. La gente se ha dado cuenta People have realized de que el hombre sin Dios no es nada. that man without God is nothing. El hombre se ha dado cuenta Men have realized de que sin Dios hay inestabilidad. that without God there's no stability. Póngase a pensar. Think about it. Antes de la pandemia, Before pandemic, el mundo estaba tranquilo. the world was still tranquil. Las economías estaban sólidas. Economy was solid. Europa decía, aquí hay paz y seguridad. Europe said there's peace and security here. En Europa decían, el mejor lugar para vivir es acá. Europe said this is the best place to live. Pero luego de la But pandemia, after the pandemic, que fue una catástrofe, there was a catastrophe. luego la guerra con Ucrania, And the war with Ukraine, la gente tiene miedo. people are afraid. Hay incertidumbre, There's uncertainty. hay preocupación. There's concern. La gente está ansiosa, People are anxious. la gente está deprimida. People are depressed. Y la iglesia tiene la The solución. church has the solution. La iglesia tiene el poder de Dios, The church has the hermano. power of God. Usted tiene una You palabra. have the word. Usted ha sido formado. You have been formed. Usted ha sido llenado con esa You palabra. have been filled with that word. Estos hombres de Dios que están acá, That the man of God give you here, día tras día, day by day, predicándole la palabra. preaching the word. Usted es un recipiente lleno de la You're palabra. receiving filled with the Usted word. es un vaso lleno de la You're a palabra. cup filled with the word. El mundo lo va a buscar a usted. The world needs you. La gente lo va a buscar a usted. People are going to seek for you. Gloria a Dios. Glory to God. Y por eso le digo, And that's why I tell you, si la iglesia sigue predicando, if the church continues to si preach, la iglesia se llena de if Dios, the church gets filled with God, hermano, gloria a Dios, cosas extraordinarias sucederán. extraordinary things are going to happen. Avivamientos poderosos sucederán. Powerful revival. Porque cuando hay crisis, Because in crisis, cuando hay when problemas, there's problems, viene la respuesta de Dios. comes the answer of God. Y la respuesta de And Dios God's answer trae un avivamiento. brings a revival. Esperamos un avivamiento en los Estados expecting a Unidos. revival, brethren. Que Dios lo ayude, hermano. May the Lord help us. Que Dios brethren. respalde May the Lord support su ministerio. your ministry. Que Dios respalde a cada May the creyente. Lord support every believer. Que Dios use cada May iglesia. the Lord use every church. Acuérdese, Remember, su iglesia, your church, por pequeña que no sea, matter how small, pero ahí está la luz del evangelio. the light of the gospel's there. Ahí está un faro encendido. There's a light. El mundo está en tinieblas. The world is in darkness. Hay que abrir más We iglesias. have to open up more churches. Hay que llegar a más estados. We have to fill more states. Hay que llegar a más We have pueblos. to go to more towns. Porque usted tiene la luz del Because evangelio. you have the light of the gospel. Somos la sal de la tierra. La iglesia, gloria a Dios, tiene el poder de The Dios. church has the power of La God. iglesia tiene el encargo de The Dios. church has La iglesia work of the tiene Lord. la gran comisión de We Dios. have the great commission of God. Y la iglesia, hermano, And the church, brethren, tiene el respaldo de Dios. has God's support. Por eso quiero terminar con esto. That's why I want to finish with this. Gloria a Dios.
Hay que cuidar nuestro testimonio. We have to take care of our Hay que testimony. cuidar nuestra vida We espiritual. have to take care of our spiritual life. Nosotros somos vasos limpios, hermano. We are clean cups, brother. Mientras usted sea un vaso limpio, As long as you're a clean cup, es un vaso útil. you're a useful cup. Pero si su vaso se corrompe, But if you are dirty, you break. entonces Dios no lo va a usar a usted. And the Lord's not going to use you. Dios va a usar a otro. God's going to use someone else. Por eso no se preocupe. That's why don't worry. Si alguno deja esta obra, If someone leaves this no hay work, problema. there's no problem. Dios seguirá levantando God will otros. continue calling. Alabado sea el Señor. Praise be the Lord. La obra The no word es de nosotros, hermano. It's not ours, brethren. La obra es de Dios. The word is God's. Es lo que hemos recibido en los mensajes. Who has received the message? El Señor ha dicho, esta es mi obra. The Lord has said, this is my work. Y a mí me da gozo estar en la obra que es de mi Dios. And I rejoice to be in my God's work. Esta obra es mía, yo soy de la obra. Somos de esta obra. We belong to this work. Gloria a Dios porque esta obra es de Dios. Because this Dios work la tiene en belongs to sus God. manos. You have it in your hand. Dios la ha levantado. God has lifted up. Hermano, esta obra ha recibido ataques. Brethren, this work receives attack. Esta obra ha recibido misiles. Has received misses. Pero las puertas del infierno But the gates of hell no van a are prevalecer. not going to prevail. La iglesia se The fortalece. church is strengthened. Cuando vienen los When the ataques, attacks come, la iglesia se hace más fuerte, church hermano. becomes strong. No le tengan miedo a los ataques. Don't be afraid of the attacks. Por eso tenemos que estar dispuestos al sacrificio. That's why we have to be willing to Aunque sacrifice. estemos enfermos, predicamos. If we're sick, preaching. Aunque nos ataquen, And if predicamos. we're attacked, we preach. Aunque se levanten demonios 1000, And if 1,000 demons vamos a rise up, seguir we will predicando. continue to preach. Y el evangelio correrá como un And río. the gospel will run like a river. El evangelio regará, hermano, las calles The gospel de will todos fill los the estados de Estados Of Unidos. all the states of the United States. Gloria a Dios. Glory to God. Dios quiere hacer cosas God poderosas. does powerful things. Dios quiere convertir los corazones. God wants to convert the hearts. Pero para eso Dios va a limpiar a su pueblo. For that, God Dios santifica a su pueblo. God sanctifies his people. Porque Dios no usa vasos contaminados. Because God does not use contaminated Dios usa cups. vasos He limpios, uses clean cups. obedientes, Obedient. sujetos Submitted a Dios to God y a su and palabra. his word. Y Dios usa un pueblo And dispuesto. God uses a willing people. No se da cuenta. Don't you Hemos realize? recogido una ofrenda rápido We raised up an offering quickly en menos de 5 minutos. in less than 5 minutes. Usted sabe la capacidad que Dios tiene, You know the que capacity Dios le ha God dado a su pueblo, hermano. has in the midst of his people, Porque el dinero no es suyo. because the money doesn't El belong dinero es to de you. Dios. It belongs to God. Nosotros somos administradores. We're stewards. Mientras usted más da para Dios, Dios más le da. As the more you give, the more Usted he da gives y you. Dios le da. You give and God gives you. Usted predica y Dios le da dones. You preach and God gives you Usted gifts. visita a los enfermos You y visit se the sick. manifiestan los dones del And the Espíritu gifts of Santo. the Holy Spirit began to manifest. Usted predica la palabra You preach the word. y Dios le capacita And con la God palabra. gives you the capacity with the word. Así es como funciona la That's how it iglesia. works. Cuando la iglesia no da, When the church doesn't la give, iglesia se seca. the church dries up. El diablo eso es lo que ha querido. That's what the devil wants. Frenar el movimiento. To break, stop the Frenar esta movements, obra. to stop this work. El diablo ataca The devil attacks a través de insultos, through his insults. a través de gente que calumnia. People that bring up false statements. Pero ¿cuál es el propósito del diablo? But that's the purpose of the devil. Frena la iglesia. He wants to stop the church. No prediquen. Don't preach. Cierre la boca. Close your mouth. Déjalos callados. Stay quiet. Pero el poder de Dios está sobre Let the nosotros, power of hermano. God in us. No podemos dejar de predicar. We can't stop preaching. El evangelio seguirá corriendo. Gospel will continue to run. Dios seguirá usando sus vidas. God will continue to use his people. Dios usará a los jóvenes. God will use the youth. Dios usará a los niños. God will use the children. Dios usará a los ancianos. God will use the elderly. Dios tiene un pueblo poderoso. God has a powerful people. En el nombre de In the Jesús, name of Jesus. el Señor bendiga a su pueblo. God bless his people. Y quiero orar en esta noche. I want to pray tonight.
Todo aquel que esté dispuesto, Anyone who is willing. dígale: Señor, yo estoy Say, dispuesto, Lord, Señor. I'm willing, Lord. Estoy disponible. I am at your will. Lléname con tus dones. Fill me with your gifts. Lléname con tu Espíritu Fill me Santo. with your Holy Spirit. Señor, satúrame. Lord, saturate me. Bautízame. Baptize me. Si no tienes el Espíritu If you Santo, don't have the Holy Spirit, llénate del Espíritu be filled Santo. with the Holy Spirit. Porque hay algunos que están pensando en su carro, Because there are some who are thinking in their están car. pensando en una They're casa, thinking about a house. están pensando en un buen You're trabajo, thinking about a good job. pero no piensan en ser llenos del But Espíritu you don't Santo. think to be filled with the Holy Spirit. Primero llénate del Espíritu Santo, First be filled with the Holy Spirit, que es el poder de Dios, which is the power of God. y lo demás vendrá por And añadidura. everything else will be added unto you. Lo demás el Señor te lo va a The dar. Lord will give you everything else. Llénate del poder de Be Dios. filled with the power of God. Dile: Señor, lléname con tu Say, Santo Lord, Espíritu. fill me with your Holy Spirit. Señor, lléname con tus dones. Lord, fill me with your gifts. Señor, capacítame. Lord, give me the capacity. Úngeme, Señor. Anoint me, Lord. Lléname, lléname, lléname. Fill me, fill me. Dame un mensaje Give me a message para los for necesitados. those that are in need. Dile: Señor, dame un mensaje Say, give me that message para aquellos que no te for conocen. those that don't know you. Dame un mensaje para la Give gente me a message for que people está triste. that are sad. Dame un mensaje para aquellos, Señor, que sufren. Give me a message for those that suffer. Dame tus dones, tu poder, Give me Señor, your gifts, your power, para God, orar por los to enfermos. pray for the sick. ¿Cuántos enfermos? How many sick? ¿Cuánta gente está llorando en los hospitales? How many people are crying in the hospitals? ¿Cuántas personas tienen cáncer? How many people have cancer? Y tú tienes el poder de Dios, And you have the power of God, los dones de the sanidades, gifts of healing, el don de milagro, the gift of miracles. en el nombre de In the Jesús, name of Jesus. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Padre Celestial, glorifícate en esta noche. Glorify. Llena con tu Espíritu Santo, Fill with the Señor. Holy Spirit. Bendice a tu pueblo. Bless your people. Toca a tu pueblo, Touch your Señor. people, Lord. Ayúdalo, Señor. Help them, Lord. Levanta, Lift up. da la fortaleza Give the strength de tu Santo of your Espíritu. Holy Spirit. Toca, Dios mío. Touch, my Lord. Señor, pon tu mano, Lord, put your hand, tu mano de poder, the hand of power, renovando, Señor, renewing, Lord, santificando, sacrificing, bautizando. baptizing, Dios mío, my God. levanto obreros y obreras, Lift up laborers, poderoso, Señor, powerful, Lord, con un mensaje with a message de poder y of santidad. power and holiness. Gracias te damos, Thank you, Señor. Lord. Gloria a Dios. Glory to God. Gracias. Se escucha un sonido, desciende desde